Hubo un hombre que nació en medio del rechazo, que creció en la pobreza, que fue ignorado por muchos, pero que terminó convirtiéndose en uno de los santos más amados de toda la historia. Su nombre era Martín de Porres, y su vida no es solo una historia de fe, es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando la humildad, el amor y la entrega absoluta a Dios transforman por completo a una persona. En una época marcada por la desigualdad, por el racismo y por las divisiones sociales, Martín vino al mundo con todo en contra. Hijo de una mujer humilde y de un hombre que nunca lo reconoció plenamente, creció enfrentando el desprecio de una sociedad que juzgaba por el color de la piel y por el origen. Desde muy pequeño aprendió lo que significaba ser rechazado, ser invisible, ser considerado menos que los demás. Pero lo que para muchos habría sido motivo de resentimiento, en él se convirtió en algo distinto. En lugar de endurecer su corazón, lo hizo más compasivo. En lugar de buscar reconocimiento, eligió el servicio. Y en lugar de responder con amargura, respondió con amor. Desde niño, Martín mostró algo que no se podía explicar fácilmente. Una sensibilidad especial hacia el dolor de los demás, una inclinación natural a ayudar, a cuidar, a sanar. Mientras otros buscaban destacarse, él buscaba servir. Mientras otros competían, él se inclinaba. Y en ese gesto constante de humildad, comenzaba a construirse una vida extraordinaria. Pero nadie lo veía aún. Nadie imaginaba que aquel joven silencioso y sencillo llegaría a ser conocido como el Santo de los Milagros. Nadie podía prever que su nombre cruzaría siglos, fronteras y culturas, convirtiéndose en símbolo de esperanza para millones de personas. Porque las grandes historias no siempre comienzan con grandeza visible. Muchas veces comienzan en lo oculto, en lo pequeño, en lo ignorado. Y la historia de Martín de Porres es exactamente así. Una historia que comienza en la sombra, pero que terminaría brillando con una luz imposible de ignorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer no es solo la vida de un santo, es la historia de un hombre que lo dio todo y que sin buscarlo recibió mucho más. Para comprender la grandeza de Martín de Porres es necesario viajar al lugar donde todo comenzó, la ciudad de Lima, en el Virreinato del Perú, a finales del siglo XVI. Era una sociedad profundamente marcada por las diferencias sociales, donde el origen, el color de la piel y la posición económica determinaban el valor que se le daba a cada persona. En ese contexto rígido y desigual, nacer en determinadas condiciones no solo definía tu presente, también limitaba tu futuro. Martín nació el 9 de diciembre de 1579. Su madre, Ana Velázquez, era una mujer de origen humilde, una exesclava de ascendencia africana. Su padre, Juan de Porres, era un caballero español de buena posición. Pero esa diferencia entre ambos mundos no se tradujo en estabilidad para el niño. Desde el inicio, Martín quedó en una situación difícil, marcada por la distancia emocional y social de su propio padre. Aunque su padre eventualmente lo reconoció, durante gran parte de su infancia Martín creció sintiendo el peso del abandono. No tenía el respaldo completo de una figura paterna, ni el privilegio de pertenecer plenamente a una clase social aceptada. Era visto como alguien que no encajaba del todo en ningún lugar. Y en una sociedad como la de aquella época, eso significaba vivir constantemente bajo el juicio y la discriminación. Desde pequeño, Martín experimentó el rechazo. No era tratado como igual, no era considerado digno de las mismas oportunidades. La sociedad lo miraba con desconfianza, con prejuicio, con una dureza que para muchos habría sido insoportable. Pero en lugar de responder con resentimiento, su corazón tomó otro camino. Su madre jugó un papel fundamental en este proceso,
Fue ella quien, con esfuerzo y fe, sembró en él valores que marcarían toda su vida. Le enseñó a confiar en Dios, a no dejarse definir por el desprecio de los demás y a encontrar en el servicio una forma de dignidad. En medio de las dificultades, Martín creció con una base espiritual sólida, una que le permitiría enfrentar todo lo que vendría después. Desde muy joven comenzó a mostrar una inclinación especial hacia el cuidado de los demás. Sentía compasión por los enfermos, por los pobres, por los abandonados. No necesitaba reconocimiento ni recompensa. Su motivación era interna, profunda, casi natural. Era como si hubiera comprendido desde niño algo que muchos tardan toda una vida en descubrir, que el verdadero valor no está en lo que se recibe, sino en lo que se da. Con el paso del tiempo, Martín comenzó a aprender el oficio de barbero y asistente médico. En aquella época, los barberos no solo cortaban el cabello, también realizaban curaciones básicas, atendían heridas y preparaban remedios. Este aprendizaje no solo le dio una habilidad práctica, sino que se convirtió en una herramienta para servir. Martín no veía ese oficio como un trabajo, lo veía como una oportunidad para aliviar el dolor de los demás. Mientras otros buscaban ascender socialmente, él encontraba propósito en lo más sencillo. Mientras la sociedad lo rechazaba, él elegía amar. Y en ese contraste comenzaba a formarse una vida que, sin hacer ruido, estaba destinada a algo extraordinario. Nadie en ese momento podía imaginarlo, pero aquel niño que había sido rechazado por muchos, estaba siendo preparado por Dios. A medida que Martín crecía, su corazón se inclinaba cada vez más hacia Dios. No era una fe superficial ni heredada, era una convicción profunda, silenciosa, constante. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban estabilidad o reconocimiento, él sentía un llamado distinto, un deseo de consagrar su vida completamente al servicio. Pero en aquella época, incluso ese camino estaba marcado por barreras difíciles de superar. El ingreso a una comunidad religiosa no era igual para todos. Las diferencias sociales y raciales también influían en la vida religiosa. Y para alguien como Martín, con su origen humilde y su condición social, las puertas no estaban completamente abiertas. No bastaba con tener vocación, también era necesario cumplir con ciertos estándares que él, según la mentalidad de la época, no alcanzaba. Sin embargo, Martín no se detuvo. Con humildad, sin exigir, sin reclamar, se acercó al convento de Santo Domingo en Lima. No pidió honores, no pidió reconocimiento, no pidió privilegios, solo pidió una oportunidad, aunque fuera en el lugar más sencillo. Y así fue como comenzó su vida dentro del convento, no como religioso pleno, sino como donado, una condición humilde que implicaba servir en las tareas más básicas. Su trabajo consistía en lo que muchos evitaban: limpiar, ordenar, atender necesidades simples, encargarse de lo cotidiano. Era una vida escondida, silenciosa, sin protagonismo. Para muchos habría sido motivo de frustración, pero para Martín era exactamente lo que buscaba, porque él no había llegado al convento para ser visto. Había llegado para servir, y en ese servicio constante comenzó a manifestarse algo extraordinario. Martín realizaba cada tarea con una dedicación que no pasaba desapercibida. No trabajaba por obligación, sino por amor. Cada acto, por pequeño que fuera, lo hacía con intención, con cuidado, con una entrega total. No había diferencia para él entre lo grande y lo pequeño, todo era importante si era ofrecido a Dios. Poco a poco, su presencia comenzó a impactar a quienes lo rodeaban, no por palabras, no por discursos, sino por su forma de vivir. Su humildad no era aparente, era real. No buscaba reconocimiento, pero lo generaba. No buscaba destacar, pero comenzaba a hacerlo sin darse cuenta.
Con el tiempo, su fidelidad y su entrega abrieron puertas que antes parecían cerradas. Martín fue aceptado como miembro de la comunidad, avanzando en su camino espiritual. Pero lo más importante no fue el cambio de posición, sino lo que ya había sido transformado en su interior. Porque antes de ser reconocido por los demás, ya había sido formado en lo esencial. Su vida en el convento no fue una historia de ascenso, fue una historia de profundidad, de aprender a amar en lo oculto, de servir sin esperar, de entregarse sin medida. Y en ese proceso comenzó a desarrollarse algo que iba más allá de lo humano, porque cuando una persona se entrega completamente, algo comienza a suceder. Y en Martín, eso estaba a punto de hacerse evidente. A medida que pasaban los años dentro del convento, la vida de Martín comenzó a mostrar señales que no podían explicarse únicamente desde lo humano. Lo que al principio era visto como dedicación, disciplina y bondad, poco a poco empezó a revelar algo más profundo, algo que sorprendía incluso a quienes convivían con él todos los días. Martín no buscaba milagros, no hablaba de ellos, no los anunciaba, no intentaba impresionar a nadie. Pero en medio de su servicio cotidiano comenzaron a ocurrir situaciones que desafiaban toda lógica. Personas enfermas que, tras ser atendidas por él, comenzaban a mejorar de manera inexplicable. Heridas que sanaban más rápido de lo normal. Dolores que desaparecían. Y en cada uno de estos casos, Martín no se atribuía ningún mérito. Siempre repetía lo mismo. Todo venía de Dios. Su conocimiento como asistente médico se combinaba con una fe profunda. Preparaba remedios, aplicaba tratamientos, pero lo hacía con una convicción interior que parecía trascender lo material. No era solo técnica, era entrega. Y en esa entrega, muchos comenzaron a ver algo que no podían describir con palabras. Uno de los aspectos más recordados de su vida fue su relación con los animales. En el convento y en los alrededores era común ver ratas, perros, gatos y otros animales conviviendo en un mismo espacio. Lo sorprendente no era su presencia, sino la forma en que Martín se relacionaba con ellos. Los trataba con respeto, con cuidado, como si cada criatura tuviera un valor especial. Se cuenta que en una ocasión, ante la presencia de roedores que dañaban las instalaciones, en lugar de exterminarlos, Martín habló con ellos. Les pidió que salieran, que dejaran de causar daño, y según los relatos, los animales respondieron, abandonando el lugar o manteniéndose alejados. Este tipo de historias, repetidas por testigos, comenzaron a difundirse y a generar asombro. Pero no eran solo los animales, también las personas comenzaban a notar algo distinto en su presencia. Había en él una paz que se transmitía, una serenidad que calmaba, una cercanía que sanaba más allá de lo físico. Muchos acudían a él no solo por ayuda material, sino buscando consuelo, dirección, esperanza. Sin embargo, Martín nunca cambió su forma de vivir. A pesar de lo que comenzaba a ocurrir a su alrededor, se mantenía igual, humilde, silencioso, dedicado a las tareas más sencillas. No se colocaba por encima de nadie, no se consideraba especial. Para él todo era gracia, todo era regalo, todo era servicio. Y quizás ese era el verdadero milagro, porque en un mundo donde el reconocimiento suele cambiar a las personas, donde el poder transforma actitudes, Martín permanecía intacto. Cuanto más extraordinarias eran las situaciones que lo rodeaban, más sencilla era su vida. Cuanto más crecía su fama, más profundo era su silencio. Poco a poco, su nombre comenzó a salir del convento. La gente hablaba de él, de sus dones, de su capacidad para ayudar, para sanar, para estar presente en momentos difíciles. Algunos lo veían como un hombre de Dios. Otros comenzaban a considerarlo un santo en vida.
Pero Martín no buscaba eso. Él solo quería seguir sirviendo, y mientras más se entregaba, más evidente se hacía que su vida ya no pertenecía solo a lo ordinario. Con el paso del tiempo, lo que en un inicio parecían hechos aislados, comenzó a convertirse en algo constante. Los relatos sobre Martín ya no se limitaban a pequeñas curaciones o actos de compasión. Ahora se hablaba de situaciones que desafiaban completamente la comprensión humana. Historias que incluso para los más escépticos resultaban difíciles de ignorar. Personas llegaban desde distintos lugares buscando su ayuda. Enfermos desahuciados, personas sin esperanza, familias enteras cargando dolor. Y una y otra vez los testimonios coincidían. Después de encontrarse con Martín, algo cambiaba. Algunos recuperaban la salud de manera inesperada. Otros encontraban alivio en situaciones que parecían irreversibles. Y en cada caso, él respondía de la misma manera, sin atribuirse ningún poder, señalando siempre hacia Dios. Uno de los dones más sorprendentes que comenzaron a atribuirle fue el de la bilocación. Testigos afirmaban haberlo visto en distintos lugares al mismo tiempo, ayudando, asistiendo, acompañando. Mientras algunos lo veían en el convento, otros aseguraban haber recibido su ayuda en lugares lejanos. Este fenómeno, reportado en múltiples ocasiones, generaba asombro, pero también reforzaba la idea de que su vida estaba marcada por algo fuera de lo común. Se cuenta que en momentos de extrema necesidad, Martín aparecía donde más se le necesitaba, sin importar la distancia. No se trataba de viajes físicos normales, sino de presencias inexplicables que dejaban una huella clara en quienes las experimentaban. Personas que no tenían forma de conocerlo personalmente afirmaban haber sido asistidas por él en momentos críticos. Pero más allá de estos hechos extraordinarios, había algo que seguía siendo constante: su humildad. Mientras su fama crecía, mientras su nombre comenzaba a extenderse más allá de Lima, Martín seguía realizando las mismas tareas, viviendo con la misma sencillez, sirviendo con la misma entrega. No buscaba reconocimiento, no aceptaba honores, no cambiaba su actitud. Para él, todo lo que ocurría era simplemente parte de su misión de servir. Su celda seguía siendo sencilla, su rutina austera, su vida marcada por la oración, el trabajo y el servicio. Y en medio de todo eso, lo extraordinario continuaba manifestándose. También se le atribuyen dones de conocimiento interior. Se decía que podía percibir necesidades antes de que fueran expresadas, que comprendía situaciones sin necesidad de explicaciones. Personas que acudían a él encontraban respuestas a preguntas que aún no habían formulado. Esto generaba una sensación profunda de confianza, de cercanía, de ser comprendidos. Sin embargo, Martín nunca utilizó estos dones para imponerse ni para destacarse. Siempre los puso al servicio de los demás, siempre desde la discreción, desde el respeto, desde el amor. Nunca hubo espectáculo, nunca hubo intención de demostrar nada, solo había entrega. Con el tiempo, su figura se volvió imposible de ignorar. Ya no era solo el hermano humilde del convento, era un referente espiritual. Un hombre al que la gente acudía buscando no solo milagros, sino esperanza, dirección y consuelo. Y aún así, él seguía viéndose a sí mismo como el más pequeño, porque cuanto más grande se hacía su obra, más profundo era su corazón. Si hay algo que definió la vida de Martín de Porres, más allá de los milagros, más allá de lo extraordinario, fue su amor. Un amor real, concreto, visible. No un amor de palabras, sino de acciones constantes, silenciosas y profundas. Porque para Martín, servir no era una tarea, era su forma de vivir. En una sociedad donde las diferencias sociales eran marcadas y donde muchos eran ignorados por su condición, Martín eligió mirar a quienes nadie miraba.
los pobres, los enfermos, los esclavos, los abandonados, todos encontraban en él algo que el mundo les negaba: dignidad. Salía a las calles, recorría los barrios más humildes, buscaba a quienes necesitaban ayuda. No esperaba a que lo llamaran, él iba. Llevaba alimento, medicinas, consuelo, y cuando no tenía recursos suficientes, hacía algo que pocos se atrevían a hacer: pedía. Pedía por otros, no por él. Tocaba puertas, solicitaba ayuda, insistía, no se detenía. Porque para Martín, la necesidad del otro era más importante que cualquier incomodidad personal. En el convento, convirtió espacios en lugares de atención para enfermos. A pesar de las limitaciones, logró organizar áreas donde podía cuidar a quienes no tenían dónde ir. No hacía distinciones, no importaba el origen, la condición, la historia. Todos eran recibidos con el mismo respeto, con la misma dedicación. Se le veía limpiando heridas, preparando remedios, acompañando a quienes sufrían, pero también se le veía escuchando, sosteniendo, dando palabras de esperanza, porque entendía algo fundamental: no solo el cuerpo necesita sanación, también el alma. Uno de los aspectos más impactantes de su vida fue su relación con los esclavos. En una época donde la esclavitud era una realidad aceptada, Martín no veía diferencias. Para él, todos eran iguales ante Dios. Atendía a los esclavos con la misma entrega, con el mismo cuidado, con el mismo amor. En muchos casos, incluso ofrecía su propio tiempo, su descanso, su energía, sin esperar nada a cambio. Su celda, que en teoría era un espacio personal, se convirtió en refugio para muchos. A escondidas, ayudaba, protegía, acompañaba. No necesitaba reconocimiento, no buscaba aprobación. Su motivación era completamente interior. Y es que Martín había comprendido algo que transformó su vida por completo. Servir a los demás era servir a Dios. No importaba si nadie lo veía. No importaba si nadie lo agradecía, no importaba si su esfuerzo pasaba desapercibido. Para él, cada acto de amor tenía valor eterno. Su vida se convirtió en un puente entre el dolor y la esperanza, entre la necesidad y la respuesta, entre la soledad y la compañía. Donde otros veían problemas, él veía oportunidades de amar. Donde otros se alejaban, él se acercaba, y en ese acercarse, se hizo grande, no por lo que tenía, sino por lo que daba. Poco a poco, la gente ya no solo hablaba de sus milagros, hablaba de su corazón, de su forma de tratar a todos por igual, de su capacidad de amar sin condiciones, de su entrega sin límites. Martín no cambió el mundo con poder, lo cambió con amor, y ese amor sería lo que lo haría eterno. Con el paso de los años, el cuerpo de Martín comenzó a debilitarse, pero su espíritu permanecía firme. Había entregado su vida sin reservas, había servido sin descanso, había amado sin medida. Y aunque su salud ya no era la misma, su corazón seguía latiendo con la misma intensidad, con el mismo deseo de ayudar, de acompañar, de estar presente. Los últimos días de su vida estuvieron marcados por una serenidad profunda. No había miedo, no había inquietud, había paz. Una paz que no se improvisa, una paz que se construye con una vida vivida en coherencia, en entrega, en fe. Martín sabía que su tiempo se acercaba, pero lo enfrentó como había vivido, con humildad. Quienes lo rodeaban comenzaron a notar el cambio. Su cuerpo cansado, su voz más suave, sus movimientos más lentos, pero también algo más. Una presencia aún más profunda, una conexión aún más intensa. Era como si, en sus últimos momentos, su vida se concentrara en lo esencial. Aún así, no dejó de servir. Hasta donde su cuerpo se lo permitió, siguió ayudando, siguió acompañando, siguió dando. Porque para Martín, el servicio no era una etapa, era su identidad. El 3 de noviembre de 1639, en el convento de Santo Domingo en Lima, Martín de Porres entregó su alma a Dios. Y en ese momento,
Algo extraordinario ocurrió. La noticia se extendió rápidamente. Personas de todas las clases sociales comenzaron a acercarse. Pobres, ricos, religiosos, ciudadanos comunes, todos querían despedirse. Todos querían estar cerca de aquel hombre que había tocado tantas vidas. El dolor era real, profundo, pero también lo era la certeza de que no se trataba de una despedida común. No era solo la muerte de un hombre, era el paso de alguien que había vivido de una forma distinta. Muchos testigos afirmaron que en ese momento el ambiente se llenó de una paz especial, como si el cielo mismo descendiera para recibir a quien había vivido tan cerca de él. Su cuerpo fue velado con respeto, con amor, con gratitud. La gente no solo lloraba su partida, agradecía su vida. Porque Martín no había sido solo un religioso, había sido consuelo para los que sufrían, esperanza para los que no tenían, compañía para los que estaban solos. Había sido una respuesta en medio del dolor, y su muerte no puso fin a eso. Con el tiempo, su legado no solo permaneció, creció. Los testimonios de milagros continuaron. Las historias de su vida se difundieron. Su ejemplo comenzó a inspirar a personas más allá de Lima, más allá del Perú, más allá de su tiempo. Años después, la iglesia reconocería lo que el pueblo ya sabía, que Martín de Porres había vivido una vida santa. Fue beatificado y finalmente canonizado, convirtiéndose en uno de los santos más queridos y venerados. Pero más allá de los títulos, más allá de los reconocimientos, lo que realmente permanece es su ejemplo. Un ejemplo de humildad en un mundo que busca reconocimiento. Un ejemplo de servicio en una sociedad que muchas veces se centra en sí misma. Un ejemplo de amor en un entorno que a veces olvida lo esencial. Martín de Porres no cambió la historia con poder, la cambió con su vida, y hoy, siglos después, su historia sigue viva, sigue tocando corazones, sigue inspirando, sigue recordándonos que no se necesita ser grande a los ojos del mundo para hacer algo verdaderamente grande. Porque al final no es lo que tienes, es lo que das, y Martín lo dio todo. Y así termina la historia de San Martín de Porres. Una historia que no solo se escucha, sino que se siente. La vida de un hombre que sin riquezas, sin poder y sin buscar reconocimiento, logró dejar una huella eterna en el corazón de millones. Martín nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que el mundo aplaude, sino en lo que Dios ve en lo secreto. Nos recuerda que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un valor inmenso, que servir, ayudar, consolar y amar nunca será en vano. Hoy, su ejemplo sigue vivo. En cada persona que decide hacer el bien, en cada gesto de humildad, en cada corazón que elige amar en lugar de juzgar, porque la santidad no es algo lejano, es una decisión diaria. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró o te hizo reflexionar, te invito a que formes parte de esta comunidad. Déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalece la fe y transforma vidas. Comparte este video con alguien que lo necesite. Nunca sabes cuándo una historia puede cambiar un corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y cada paso que des. Nos vemos en el próximo video.